Continuamos, esto es América. En el bloque anterior hablábamos sobre las cuentas pendientes que tiene la justicia internacional hacia la precisión, la búsqueda y captura de individuos que están identificados como represores en contra de la población de la bella nación caribeña en la isla de Cuba. Pero hay condiciones también que ameritan colocarle la lupa, sobre todo por las cuentas pendientes ante la justicia en Colombia. El hecho que en estos momentos mantiene a la nación colombiana y a la región entera bajo una conmoción sobre la muerte luego de este atentado fatal en contra del senador Miguel Uribe Turbay, ha conmocionado sin duda a toda la nación. Imágenes que todavía permanecen en la memoria, cuya huella queda muy profunda en medio de una sociedad que pareciera busca la polarización, en este caso en la población colombiana. Inmediatamente presentamos a nuestra siguiente invitada. Muchísimas gracias. Estamos en estos momentos conectados con Marta Lucía Ramírez. Ella fue vicepresidenta de Colombia. Vicepresidenta, muchísimas gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Su nación atraviesa momentos muy difíciles en este caso, momentos en los que merece alzar la voz porque no se repitan este tipo de hechos que evocan una violencia a la cual ya Colombia le había dado la espalda de una manera muy efectiva. Bienvenida, por favor. Muchas gracias, José. En primer lugar, pues me alegra mucho ese punto que estaban tocando en el segmento anterior. Tenemos todos que exigir de la Corte Penal Internacional más acción. No es solamente el caso de Cuba, es el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua, toda la cantidad de vejaciones, violaciones de derechos humanos y desafortunadamente una fiscalía de la Corte Penal absolutamente lenta, sin eficacia, sin parecería ningún interés realmente de actuar oportunamente. Esto significa vidas y significa toda clase de atrocidades. Sobre Colombia estamos en un momento, como usted bien decía, demasiado doloroso. Pensamos que ya había quedado atrás, pero lo más importante es tener en cuenta en nuestros países que esta amenaza y este dolor que ha tenido Colombia por tantas décadas tiene una fuente principal, que es el narcotráfico. Y es el narcotráfico tratando de tener control del territorio en distintos lugares. Y es el narcotráfico penetrando distintas actividades políticas, económicas, etcétera. Ya lo habíamos vivido. Por eso yo tuve además la oportunidad, el privilegio de haber sido la ministra de la Defensa del presidente Uribe. Por eso es que a comienzos de este siglo nos dedicamos a golpear con toda la capacidad esas finanzas del narcotráfico, porque sabemos que es la grupos terroristas, y hoy por hoy vemos la muerte, otra vez el magnicidio de un candidato presidencial. Entonces aquí la alerta es América Latina toda, América entera, porque estamos viendo que cuando el Estado es exitoso en algún país se mueven hacia el otro país. Cuando Colombia tenía tanto éxito, entonces se empezaron a mover hacia México. Desafortunadamente en este gobierno Petro les han dado rienda suelta otra vez y vemos entonces el fortalecimiento de estos grupos terroristas en Colombia, las muertes que están causando en nuestro país otra vez permanentemente. Miguel es una persona muy importante, una figura muy importante de la política colombiana, pero llevamos más de 200 personas muertas en lo corrido de este año, también con algún tipo de actividad política o en algún tipo de liderazgo social, muertos por los mismos de siempre. Los grupos terroristas involucrados con el narcotráfico, el Tren de Aragua, el Cartel, el ELN, las FARC, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo. Todos estos son los grupos que al mismo tiempo se unen con otros grupos terroristas internacionales, como los ha definido Estados Unidos recientemente, a los del Cartel de Jalisco, a los de Sinaloa, a los del Cartel de los Soles. Tenemos que hacer un frente unido latinoamericano para impedir la acción de estos grupos, porque esto significa destrucción y esto significa riesgos grandes para la democracia. Vicepresidenta, cuando observamos también la posición de Gustavo Petro como presidente de Colombia ante la elevación de esta recompensa que suma ya $50 millones para la captura de Nicolás Maduro,
ante este anuncio, inmediatamente Gustavo Petro salió como detractor ante lo que es el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos. No obstante, esto pareciera que empezó a diluirse. ¿Existe temor por parte del Palacio de Nariño? Pregunto ante esta distancia que al menos momentánea, temporal, establece Gustavo Petro con Nicolás Maduro ante la insistencia de este esquema que desde la Casa Blanca pareciera acorralar más a Miraflores. Yo creo que al contrario, lo que vemos cada vez más claro es esa alianza nítida entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Es esa relación estrecha que han tenido de tiempo atrás. De hecho, la investigación que no ha podido avanzar sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro tiene también que ver con Venezuela. Esas fueron las denuncias que en su momento hizo el que hoy es ministro del Interior de Gustavo Petro. Entonces, por esa razón, cuando él anunció que utilizaría el ejército de Colombia para defender a Nicolás Maduro, pues hubo muchas voces que inmediatamente reaccionamos para decir totalmente inaceptable, porque el presidente de Colombia no puede tomar la decisión de colocarse del lado del mal en lugar de colocarse del lado del bien. Estaría él entonces pretendiendo utilizar la fuerza pública de Colombia para defender una tiranía, una dictadura, en lugar de estar del lado de los ciudadanos, de la democracia, de los lados buenos de los venezolanos, que es lo que hemos hecho nosotros siempre y es lo que hicimos durante el gobierno anterior y lo que seguiremos haciendo siempre, estar del lado del regreso a la democracia para Venezuela, entre otras cosas, José, porque nunca va a haber paz en Colombia mientras no haya democracia en Venezuela. Y tampoco va a haber democracia en Venezuela mientras siga habiendo estas vinculaciones del narcotráfico con los grupos terroristas y los carteles que operan en Colombia y que hoy tienen un carácter binacional, como es el caso del ELN. Es el primer grupo terrorista de carácter binacional porque hoy opera en el 40% de los estados de Venezuela y en más de 200 municipios de Colombia. Vicepresidenta, hay un reporte que en estos momentos mantiene a la opinión pública muy ansiosa. Por parte de la agencia Reuters, se ha publicado un despliegue de unidades militares en áreas que corresponden con el sur del mar del Caribe. Esta zona sin duda involucra muchos intereses venezolanos. Ya hemos visto la respuesta por parte de Venezuela. Ha dicho que también van a desplegar unidades militares. En función de esto, el portal El Colombiano publica lo siguiente, que el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, dio el aval a la decisión del gobierno de Estados Unidos de desplegar tropas en ese país con el Mar Caribe para perseguir a narcotraficantes latinoamericanos. Ratifica aquí en este caso la cartera de defensa, la cartera militar de Colombia, que es necesario mantener la alianza con el principal país del mundo, en este caso Estados Unidos. Pues la verdad, el ministro de la Defensa ya nos tiene acostumbrados a hacer declaraciones que a todos nos gustan y aplaudimos, pero lamentablemente al día siguiente lo desautorizan y después no sabemos qué pasa. Pero yo sí creo que este es un momento en donde todos debemos estar atentos para impedir que el gobierno de Gustavo Petro deteriore nuestra relación de cooperación y amistad con Estados Unidos. Esta es una relación esencial para Colombia, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la defensa de la democracia, en el crecimiento y el desarrollo económico, en evitar que nos traten de volver esta región una narcorregión, porque es que hemos visto desafortunadamente esa presencia del narcotráfico, todo el daño que genera. Y nosotros hemos tenido en aliados, Estados Unidos nuestro principal aliado, y lo tenemos que conservar, lo queremos conservar, porque ha sido útil, pero todo esto está relacionado también con el futuro de la democracia. Si el narcotráfico sigue tomando presencia en todos lugares de América Latina, las democracias están en riesgo. Veamos lo que pasó con el fiscal Pecci, por ejemplo, en Paraguay, lo que ha pasado en Chile mismo, los casos de terrorismo en Chile relacionados con ¿qué? Narcotráfico, y que si es el Tren de Aragua que lo exportó Maduro deliberadamente para Estados Unidos y para América Latina, pues con mayor razón tenemos que trabajar de la mano los países demócratas de América Latina con Estados Unidos, que ha sido y seguirá siendo nuestro aliado. Esto de Gustavo Petro es un accidente de la democracia, pero esperamos que termine pronto, esperamos que termine
en los meses que quedan. Un año, lamentablemente todavía, pero cada día es un día menos. Eh, Cuando observamos también los esfuerzos de la sociedad civil colombiana, vicepresidenta, le pregunto, ¿cuáles son los desafíos que tiene, los retos que tiene que emprender de cara a los próximos meses, sobre todo para capitalizar un dolor que en estos momentos enluta a una nación entera, un rechazo a los hechos de violencia que también asesinaron a muchos inocentes, a muchas familias y provocó el desplazamiento de comunidades enteras, y que el esquema que se mantiene en estos momentos en la Casa de Nariño no se pueda sostener ante lo que puede ser una demostración democrática a través de las próximas elecciones? Pues estamos en un momento en donde para nosotros es muy importante esa cooperación internacional, entre otras cosas, para hacerle una vigilancia estricta al proceso electoral. Es que hemos visto toda clase de intentos por parte del gobierno de Gustavo B. Petro para deslegitimar a la Registraduría General de la Nación, deslegitimar el sistema electoral, para cuestionar inclusive los formularios que se han utilizado siempre, que le sirvieron a él para ser alcalde de Bogotá y para ser presidente de Colombia, y ahora dice que ese es el peor sistema electoral que existe. Entonces nos toca estar a nosotros muy agudos, cuidando que evitar que siga este proceso de deslegitimación, pero también estar muy atentos a que no vaya a haber el día de mañana ningún tipo de riesgo, incidente fronterizo o algo por el estilo que pueda llevar a querer frenar las elecciones. Realizar el proceso electoral es fundamental. Y usted me preguntaba, José, el desafío más importante es que se pueda hacer una campaña presidencial sin más muertos, sin más magnicidios. Hoy tenemos una gran cantidad de candidatos de la centroderecha, la derecha, de la izquierda, del lado del gobierno Petro. Todos ellos, de izquierda y derecha, deben tener las garantías por parte del Estado colombiano de la protección a la vida. Lo que pasó con Miguel Uribe es algo gravísimo, porque siendo el principal candidato del principal partido de la oposición al gobierno de Petro, no tenía esquema de seguridad. Lo había pedido repetidamente, no lo tenía. Sobre esto no podemos pasar la página y olvidarnos. Esto hay que seguirlo insistiendo, e internacionalmente, ojalá también seguirlo preguntando. El desafío es poder unir estas candidaturas en una candidatura fuerte, en una candidatura que realmente represente el interés nacional, de no continuar con este desastre al que nos está llevando Gustavo Petro, de recuperar la seguridad, de recuperar la confianza en el país, de recuperar el crecimiento, la generación de empleo, la inversión en Colombia, para que el país vuelva a encontrarse otra vez con esos indicadores que estábamos mostrando después de la pandemia. Por muy golpeados que estábamos después de la pandemia, fuimos uno de los países con mayor crecimiento económico. Entonces tenemos la capacidad de volver a índices muy positivos siempre y cuando generemos otra vez confianza en el país, y esto va a depender de ganar la elección al candidato del petrismo o al mismo Petro, si es que pretende de alguna manera evitar que haya elecciones. Pero aquí hay que ganar las elecciones pacíficamente, con propuestas y sobre todo con mucha unidad de todo este sector que representa la democracia, que creemos en la democracia. Vicepresidenta, ¿hay presión en este caso por parte del gobierno de Estados Unidos para evitar la operación de lo que se ha denominado el cartel de los soles? Se ha establecido de manera reiterada el anuncio de esta recompensa por 50 millones hacia la captura de Nicolás Maduro, y el resto también por otros montos de cómplices de una operación de narcotráfico internacional. ¿Esta presión impacta a Gustavo Petro? ¿Considera usted que lo deja sin aliados, a pesar de que no sé hacia dónde puede ir esta presión por parte del gobierno de Estados Unidos? No tengo una bola de cristal, pero sí entiendo que pueden verse en apuros, tanto en Miraflores como en el Palacio de Nariño. A ver, yo soy de las personas que ha aplaudido esa decisión del gobierno del presidente Trump de elevar esa recompensa. Y si la elevaran un poquito más, maravilloso, porque es que al final los grupos de delincuentes y de criminales se terminan moviendo por la ambición de la plata. Y entonces al final, dentro de su esquema de seguridad, dentro de sus aliados, habrá gente que con 50 milloncitos de dólares, de pronto ahí sí se mueven a facilitar una captura que ojalá se dé, y se dé pronto, para lograr realmente que prevalezca la ley, el Estado de Derecho,
la democracia, que quien fue elegido presidente de Venezuela, Edmundo González, pueda ocupar la presidencia que mientras tanto ha estado ocupada ilegítimamente por un dictador, porque de esa democracia venezolana depende también que se le cierre el apoyo a los grupos terroristas de Colombia y de distintos lugares del mundo que operan hoy a sus anchas en Venezuela. La presencia de grupos terroristas internacionales en Venezuela es sabida por todo el mundo. La presencia de los grupos terroristas de Colombia, FARC, ELN, es sabida por el mundo entero. ¿Por qué? Porque han contado con la connivencia del Estado venezolano. Cuando haya democracia, pues las fuerzas militares de Venezuela, una vez que se puedan reintegrar con gente de verdad comprometida con la democracia, pues sin duda podrán trabajar en alianza con Colombia, en una alianza estrecha con Estados Unidos, con ese Comando Sur, como lo hicimos nosotros, para que Colombia, Estados Unidos, Ecuador, posiblemente podamos, y Venezuela, podamos juntos realmente dedicarnos a combatir y acabar el poder económico y el riesgo democrático que significan estos carteles de los soles de Jalisco y los de FARC y ELN de Colombia y el Tren de Aragua que se mueve hoy por toda América Latina y también en Estados Unidos lastimosamente. Vicepresidenta, muchísimas gracias por su tiempo, a su familia y al resto de la población colombiana. Deseamos también mucha fuerza por los momentos duros que atraviesan. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Por fortuna nosotros tenemos fe en Dios y esperamos, de verdad, que Dios sobre todo fortalezca mucho a la familia de Miguel. Ese es el dolor más grande que este país ha tenido en muchos años, ver otra vez las imágenes de su hijito ayer enterrando a su papá, así como el propio Miguel tuvo que enterrar a su mamá hace 40 años. Perdón, hace 34 años. Es una infamia terrible y tenemos que pedirle mucho a Dios que le abra la luz, el discernimiento a este pueblo latinoamericano para entender que no es el populismo el que nos va a sacar adelante, es el trabajo honesto, es el desarrollo empresarial, es la inversión, es generar oportunidades de educación para la gente, es incluir a las mujeres en el desarrollo económico. Tenemos que abrir los ojos ante eso para impedir que todos nuestros hijos y nietos el día de mañana terminen viviendo en dictaduras como les sucede hoy a los de Nicaragua, a los de Venezuela y a los de Cuba que ustedes mencionaban inicialmente. Muchas gracias, José. Muchas gracias, hasta la próxima y espero que nuevamente su reflexión impacte en la población de Colombia que tanto lo necesita. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Seguro que sí. Conversábamos con Marta Lucía Ramírez, ella fue vicepresidenta de Colombia, también fue ministra de Defensa de ese país y estaba conectada con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa, ya regresamos.